Ya estamos listos, Jaime Velázquez, y con nosotros había dicho mi tocayo, el MBA Eduardo Salgado, y también tenemos en plataforma, y es un gusto saludar a Raúl Ortiz. a Raúl Ortiz, que ya está en plataforma, a quien saludamos desde la ciudad de Houston, en el bello estado de Texas. Vamos a comenzar esta entrevista, Eduardo, y te ruego seamos lo más breves para solamente presentar el caso y de lo que vamos a hablar. Como estamos 4 periodistas, lo lógico es que cada uno haga una pregunta, o haga 2 preguntas cada uno, es decir, en tu caso, Eduardo y a Raúl, y demos la vuelta para que podamos llegar a conclusiones de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es la principal o cuál es el tema que nos lleva, Eduardo, a este tema que ya lo hablamos el año pasado una vez? Por favor. Tiene que ver con el gas, ¿verdad? Sí. Con la explotación y la torpe importación, cuando tenemos cómo explotar, generar trabajo, tributos, empresa, todo lo que se genera, ¿verdad? Tiene que ver con un poco de todo. Es decir, la casa está en orden o la casa no está en orden. Este es un concepto que yo creo que todos ustedes lo tienen bien claro. Y si la casa está en orden, deberíamos tener un país en crecimiento a pesar de las circunstancias externas que nos están afectando, como la guerra de Rusia a Ucrania y otras circunstancias más externas, como que el petróleo no sigue subiendo de precios y más bien está bajando, y que el precio del petróleo ecuatoriano tiene un descuento de $13, lo que quiere decir que podríamos tener algún problema adicional de déficit fiscal, ¿no? ¿Verdad? Entonces tiene que ver todo, uno tiene que ver el bosque, y dentro de eso uno de los temas más importantes en gobierno es decir, bueno, ¿cómo está el petróleo? ¿Cómo está Petroecuador? ¿Cómo está la situación de la producción de petróleo? ¿Y qué posibilidades vemos para que la inversión extranjera venga a invertir no solo en petróleo, sino en gas natural, que sería una fuente espectacular, menos contaminante y menos costosa que el diésel, por ejemplo, que se usa todavía en las termoeléctricas? Entonces, por eso estamos aquí, preocupados por el país. No podemos dejar de que este país vaya mal. Más que la inseguridad que vivimos, tenemos que corregir la casa. La casa tiene que estar en orden, y por eso hemos invitado, ustedes han invitado a Raúl Ortiz también. A quien lo saludamos, querido amigo, gusto de saludarlo, un abrazo. Hablamos ya alguna vez y tratemos de que sea lo más pronto, lo más rápido la respuesta, porque voy a hacer una pregunta concreta. Desde la última vez que hablamos y posterior a eso, no era ministro, el actual ministro, sino que era, nosotros lo consultábamos siempre, lo entrevistábamos, y él decía efectivamente que el campo Amistad era la opción y que el campo Amistad se había licitado. Raúl, después de la última vez que hablamos con Eduardo, estuvo Fausto Ortiz también acá, me recuerdo, nos dijo que era la opción, pero ha pasado el tiempo, ahora es ministro, el ministro Santos, y nadie tiene concreto qué mismo es lo que pasa. En 2-3 minutos, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos y debemos hacer y apoyar? Mi querido Raúl, buenos días, gusto de saludar. Muchas gracias, Eduardo, a todos los panelistas y a los radioescuchas. Un abrazo. Mire, nosotros hablamos hace un año, ¿ya? Aló. Sí. ¿Sí me escuchan, no? Perfectamente, adelante. Ya. Hace un año hablamos, ¿recuerda? ¿No? Y expusimos algunos puntos de vista que creo que fueron bastante aceptables. Pero hasta la presente, no se ha hecho nada de lo que hablamos. La situación del gas natural, de la explotación, producción, exploración, no solamente que está igual, sino que ha empeorado, ¿ya? El asunto del gas natural es importantísimo, en mi opinión, ya desde el punto de vista más como inversionista. Yo obviamente he sido un ejecutivo de unas compañías muy grandes, y también estoy en el medio de Houston. La oportunidad mejor que tiene Ecuador, quizás la única oportunidad fuerte que tiene Ecuador de subir su producción y sus ingresos petroleros, es a través del gas natural, de la exploración en general de la costa ecuatoriana, ¿ya? El oriente está hecho un polvorín. La posibilidad de que ahí suba mucho, que vengan muchos inversionistas, es baja. Pero en la costa sí.
Nosotros estamos, nuestra matriz energética es muy mala, ¿ya? La matriz energética, por más que digan que sí. No, en nuestra matriz energética prácticamente la contribución del gas es insignificante. Nosotros producimos y consumimos 20 millones de pies cúbicos al día, Colombia 1.400 millones, Perú 1.500 millones de pies cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? De que con eso volumen enorme de gas natural están reemplazando los derivados de petróleo, el diésel, ¿ya? A un costo inferior, quizás a la mitad del costo. Por ahí puede estar la solución para el problema enorme que tienen ustedes de los combustibles, pero no se ve nada. Esa cuestión de amistad tiene 2 años y todavía no sale. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué no sale, Raúl? ¿Y por qué no sale? Bueno, yo no sé, habrá que preguntarle a los encargados, pero la última vez que yo vi que el ministro dijo en el mes de diciembre que iba a salir en diciembre era porque no se había reunido el directorio, ¿ya? Pero por Dios. Después de que y el directorio no se ha reunido en 6 meses, el directorio, ¿no? Yo le voy a pasar este video al ministro Santos, Raúl, porque él es nuestro amigo y tengo la mejor impresión de él. Ojalá se pueda resolver a la verdad Jaime Velázquez con Eduardo y con Raúl y luego sigue Luisa y Enrique. Gracias, Eduardo. Eduardo, te pregunto entonces, ¿por qué este retraso? Porque tú sí conoces justamente la situación interna, porque hemos hablado varias veces del tema, y esta licitación que se la propuso en un momento dado está, digamos que bloqueada. ¿Por qué razón? Como dice Raúl, habría que preguntarle al ministro y a la gente de Petroecuador, pero yo tengo mi opinión. Mi opinión es que en la empresa pública como en la privada, si hay constantes cambios de gerente de Petroecuador y constantes cambios de ministro, inestabilidad en la administración, sin una política petrolera energética clara, como la tiene, por ejemplo, Petroecuador, ¿no? Como la tiene la empresa de México, que no recuerdo cómo se llama, Raúl debe de saber, sin Pemex. una política clara y sin haber hecho la tarea del diagnóstico de Petroecuador y cómo hacerle, hice un artículo hace poco en El Universo que se llama, perdón el uso del inglés, Turnaround Management, sin hacerle esa reestructuración, pues no va a pasar nada. Y los ministros pasan. Tuvimos una experiencia con Raúl en donde un ministro fue y le dijo al de Petroecuador que quería reunirse con Raúl y el gerente de Petroecuador, Aguiar, dijo que no se reunió y está invitado. O sea, si un gerente, un mando medio no le hace caso a un ministro, ahí es donde hay un problema administrativo. Es como que cuando yo llegué a la CFN, que el señor también estuvo, pregunté y bueno, no están preocupados de que haya cambios. No, porque los de arriba siempre se van, me dijo. Claro. Ajá, le digo, pero yo me voy a quedar, le dije. Claro que eso no se cumplió del todo. pero eso es lo que está pasando. Okay, mandos clarísimo. medios. No hay continuidad. No hay continuidad. Y eso justamente hace que en un momento dado no haya una política continua para la explotación del campo Amistad. Raúl, yo quiero hacer una pregunta. ¿Existen estudios de prefactibilidad, digamos, de que existe petróleo y gas en el Golfo en estos momentos? Mire, estudios hay. Bueno, existe gas porque existe Amistad. Amistad ya es la presencia. Abajo de Amistad, en el Perú hay como 5 campos, ¿ok? De petróleo y de gas a 60, 80 kilómetros, ¿ok? En el resto de bloques hay estudios sísmicos que denotan que existen estructuras. Hasta que no se perfore no se puede saber, pero sea la estructura geológica que puede hacer. Entonces lo que se necesita es hacer una campaña de exploración, pero la exploración es más importante hasta que Amistad mismo, para determinar el verdadero tamaño de lo que tenemos y en base a eso hacer una política de reemplazo de gas en el futuro para los derivados de petróleo. Pero eso se ha empeorado la situación. Acaban de hacer hace un mes una reserva marina de 14 kilómetros de la costa, ¿ya? Que es un golpe tenaz a las posibilidades de exploración en todo el gas. En Colombia, hoy día están explorando cerca de Esmeraldas.
Nosotros en Ecuador acabamos de cercenar el bloque contiguo en la mitad con la reserva marina. En el sur hay 4 o 5 campos, ¿ya? Vamos a sacar campos offshore a exploración, pero ya tenemos esa franja. Con esa franja no van a explorar, porque siempre la exploración va a comenzar cerca de la costa, porque es más barata, es más fácil de hacerla, ¿ya? Entonces hay una incongruencia. Mientras se dice que queremos aumentar la exploración, aumentar la producción, reemplazar los derivados, estamos poniendo frenos a los inversionistas, y es muy difícil que los inversionistas sinceramente vengan cuando ponen ese tipo de restricción. Solamente decirles que está Javier Segarra también en plataforma. Javier, estás en plataforma, ¿verdad? Eduardo, aquí estamos. Ya, viene Luisa y vienes tú enseguida, hermano querido, por favor. Gracias, Eduardo. Sí, para ambos panelistas, con Eduardo primeramente, ¿quién se está beneficiando de dar paso a esta reestructuración para poder acometer en la extracción del gas? Porque alguien está haciendo un buen negocio que impide que se pueda dar paso exactamente a esa explotación del gas. ¿Quién se perjudicaría y quién se está favoreciendo en desmedro de todo un país? A ustedes les gusta La Ley y el Orden. Esa serie es espectacular. No. Y el otro día un político en la serie dijo un nombre y asesinaron a su esposa. Pero no digo que me va a pasar nada a mí, sino que no sé quién, pero sí sé que hay compañías interesadas en importar gas, en hacer, como quien dice, un remedio temporal. Ya, en vez de, por ejemplo, se me rompe esta chaqueta fuertemente, pues la remiendo en vez de comprar una nueva, cuando sí tengo la plata. Entonces, alguien está importando gas, importando diésel, importando gasolina, que no le interesa que esto pase, que esto cambie, porque están viendo sus intereses personales y no los intereses del país, que es lo que tenemos que hacer. Nuevamente, fuera de la inseguridad que vivimos, no podemos dejar que este país, que es rico, se pierda y nos perdamos y pensemos que hay que emigrar. No hay que emigrar, vamos a luchar en este país. Raúl, mucho gusto. Luisa Delgadillo le saluda. Buenos días. Es un placer, Luisa. La he escuchado, la he visto anteriormente. Gracias. Tal vez algo complementario a lo que ha respondido Eduardo aquí en nuestros estudios, en nuestra cabina. Ya nos ha indicado él, y ha sido bastante claro, más allá de dar nombres, son pues los que están en el negocio de la importación los que se están beneficiando al impedir que se pueda hacer esta reestructuración que permita la explotación del gas. ¿Cuánto más puede sostener y esperar el Ecuador para que alguien tome la decisión de echarles abajo el negocio y poder hacer aquello que hay que hacer hace décadas? ¿Qué tiempo más tendremos que esperar y cuánto petróleo le queda al Ecuador? Mire, enfocándonos más en el asunto del gas, si me permite, hay que explorar. En el Oriente, Amistad, piensen ustedes, Amistad es el equivalente, puede ser el equivalente como el Lago Agrio en el Oriente. La Texaco, el primer campo que destruyó fue uno, del Lago Agrio, 20.000. Y de ahí siguió explorando, correcto. Y encontraron como 40 o 50 campos que están en la actualidad. Entonces, aquí necesitamos una campaña, pero para esa exploración es muy costosa, cientos o miles de millones de dólares, y requieren compañías de altísima calidad de músculo técnico y económico. Pero la estamos desincentivando, pues, al poner esta franja, número uno. En número dos, ya comenzó la licitación ambiental. Hubieron 35 compañías que empezaron cartas de interés, y esas compañías están con los brazos cruzados ya por un año, pues, ya, sin saber qué mismo es lo que pasa. ¿Qué crees que ese inversionista, qué confianza va a tener ese inversionista después en seguir esto? ¿Ya? Entonces, todas estas cosas están afectando enormemente a la imagen del país, y prácticamente va a ser, cada día es más difícil que traigamos a ese tipo de compañías que se necesitan para hacer esta exploración integral. Estamos hablando no solamente de Amistad es una parte pequeña, ¿ya? Pero yo calculo, y esto bueno, calculo, es una estimación, es una meta, ¿ya? Ambiciosa, que yo creo que en el Ecuador se puede llegar a consumir, a reemplazar hasta 100.000 barriles por día de derivados
con gas natural, que provenientes de la exploración, de la explotación y también de la importación. Yo no creo que será suficiente eso. Pero en conjunto, eso nos puede determinar que podemos ahorrar hasta 50% del costo de los combustibles que se están haciendo y bajar el problema de carbono en la mitad. Eso lo está haciendo Colombia. Colombia ya ha reemplazado 220,000 barriles de derivados con gas natural a través de la producción y la importación. Perú, 250,000 barriles ha reemplazado, ¿ya? Y nosotros casi nada. Raúl, Entonces, seguimos con Javier Segarra, que sigue. Tenemos todavía una pregunta de Javier y de Enrique. Le vamos a dar la vuelta y una conclusión final al tema. Javier Segarra, adelante, por favor, en sala de reacción. Gracias, Eduardo, y buenos días a Raúl y a Eduardo también, que están con nosotros en el panel. Eduardo, la pregunta que surge es: ¿quién se opone o quién pone trabas? Porque si yo soy presidente de la República, ejecuto. Si no ejecuto, es que alguien me impide ejecutar. Y entonces, ¿por dónde pasa el problema, Eduardo? Bueno, pues todo también. Es decir, tenemos una empresa de administración pública, se llama EMCO, con los problemas que tiene. Y recién están, como ustedes conocen, están tratando de designar un nuevo gerente. Pero yo sí digo, designemos un gerente como Jaime aquí, ¿no, verdad? Uno que sepa de todo. Es bien difícil. El que no le tiemble la mano. El que no le tiemble la mano y el que quiera luchar contra la corrupción. Porque ahí primero hay que ir a limpiar, en el buen sentido de la palabra, cada empresa pública. Y seguramente EMCO debería dejar de existir, ¿no, verdad? Entonces, en respuesta a tu pregunta, aquí hay mucho por hacer, pero no se hace nada. Simplemente cambia el gerente de EMCO y no se toman las medidas o decisiones para decir, ok, EMCO se liquida. Y ahora sí que le hagan caso a los ministros, pues no. Entonces, que los ministros tengan cada directorio que sea, qué sé yo, se reforme la ley, tenga directores de la empresa privada o de la empresa pública, pero que realmente funcione, hagan funcionar a cada empresa con rendición de cuentas, como hicimos en la terminal terrestre de Guayaquil, que funciona y opera muy bien hasta hoy en día, luego de 2 años que he salido de la administración. Raúl, la misma pregunta: ¿quién se opone? ¿Quién pone trabas? ¿Quién pone la piedra? ¿O es que el que quiere ejecutar no puede ejecutar, Raúl? Bueno, yo le agradezco su pregunta. Yo no sé por qué no estoy allá, pero yo diría, no tenemos un líder que pueda justamente tener esta visión y dirigirla. El gerente es planificar, delegar, ¿ya? Planificar, organizar, delegar y monitorear. Esos son los 4 elementos. Necesita un plan estratégico, ¿ya? Y ahí llevar a todo el mundo, y el que no se pone se va afuera, pues, ¿ya? Y traer a todos los recursos, ¿no? No hay plan estratégico. Una compañía aquí en Houston, yo hablaba con alguien, estaba interesado en el gas, acabo de llegar de Ecuador y te vas a entrar en el negocio de gas. No, me dice, ¿por qué? Porque no hay plan. Dice, yo he preguntado, ¿cuál es el plan de desarrollo? El gas no es como el petróleo. El gas tiene que estar ligado a un mercado, así como la planta de Tremantial. Y eso no hay, no me han dicho, me dice que no hay. Entonces, si no hay, yo no entro, ¿ya? Entonces, se necesita un plan estratégico y ahí llevar a la gente que siga en ese plan, ¿ya? Es fácil oponerse cuando no hay un plan, pues. Si hubiera un plan y un proceso, ahí no, porque se estaba midiendo cada etapa del proceso. Eso no existe, ¿ok? Gracias, Raúl. Ahí en el panel continúan con la entrevista. Enrique San Martín, por favor. A ver, antes, solamente una cosa, Enrique. Algo va a comentar Eduardo Salgado y enseguida vienes con tus dos últimas. No, solo para añadir a lo que decía Raúl. Por ejemplo, en Colombia, ahí veo noticias que la Shell compra 50% de acciones en los bloques de gas natural de Ecopetrol. O sea, Ecopetrol se asocia con Shell y estas compañías, ¿y nosotros con quién? Es la pregunta. Buena pregunta. Sí, dale, Luisa, ¿qué vas a decir? Se me venían con PDVSA en su momento. Ah, sí. Una y dos, sí. Habrá que traer a Bukele. A lo mejor él sí nos puede dar, si no quedarse, porque obviamente tenemos nuestro propio gobernante, darle unas ideas de cómo hacer para acabar con esas mafias. Hay que tener un joven con energía y con ganas y no corrupto. Enrique San Martín, Bolito, por favor. No, una curiosidad. 2 preguntas, Juan. ¿Se puede nacionalizar una para cada uno, ¿no? producción
Ya lo hubo en el caso de Development Energy y Machala Power, punto 1 y punto 2. ¿Cuánto es la producción de gas al momento? Porque, a ver, creo que en el 2013 se llegó a una cifra de 50 millones cúbicos y se podría incluso hacerlo hasta 100 millones cúbicos diarios. Sí. A ver, entonces mi pregunta es, ¿nacionalizamos estos consorcios? Digo, y lo otro, ¿está la producción o los yacimientos que hay ahí? Sí, a ver, yo no soy el experto, pero lo puedo mencionar porque he hablado ya con Raúl algunos años y algo he aprendido. Efectivamente, hace tiempo había una compañía que creo que se llama EDC, me corriges Raúl, y esta compañía hizo todos los estudios, que habían aproximadamente 100 millones de pies cúbicos por día, que servían para Machala Power. Así es. Entonces vino el señor Correa y dijo, no, esto es de Ecuador, y la mandó sacando la compañía. Entonces ahí invirtieron $600 millones en exploración y no encontraron nada, supuestamente. Pero, a ver, y la anterior compañía que estaba extrayendo, sí. ¿por qué ahora no encontraron? No, porque no encuentra Petroecuador, no tiene la tecnología para hacerlo. Necesitamos traer... tema tecnológico. Necesitamos traer para explorar más campos, y lo que dice Raúl se complica porque han puesto una nueva franja, el ex ministro de Ambiente, que ahora está de ministro de Relaciones Exteriores, la promovió, y entonces hay una franja ahí que no se puede hacer nada, no se puede explorar, por un lado. Y por otro lado, tanto había gas que le servía para Machala Power, pero esta producción fue bajando y al momento, lo dijo Raúl, está en 20 millones de pies cúbicos por día, cuando en Colombia está en más de 1.000 millones por día. 1.000 millones, desde 20 a 1.000, y en Perú 1.200 millones, y hasta exportan, ¿no, verdad? Y cuando la Shell se asocia, como acabamos de ver en el iPhone, con Ecopetrol para explorar más gas, y ahí, arriba de Esmeraldas, ellos van a explorar una gran zona de gas natural. Entonces, que las perspectivas o los prospectos hay que explorar y hay que traer compañías que traigan miles de millones. La inversión extranjera aquí, ¿no, verdad? Acabo de ver aquí también, porque siempre vengo preparado, porque los intelectuales de I99 me preguntan. Entonces digo, a ver, ¿cuánto es la inversión extranjera en el país? El año pasado fue menos de 800 millones. ¿Qué es eso? Con los otros países no es nada. Y en este trimestre, 51 millones. Entonces, ¿dónde está pues la inversión extranjera? Sí, es lindo hacer acuerdos de comercio, pero acuerdos de comercio con China, donde nos va a traer más importaciones que exportaciones, como que qué belleza es eso. No creo. Hay que hacer acuerdos que nos convengan, por un lado, y por otro atraer la inversión extranjera. Si no, ¿qué hacemos para crecer? Y no es solamente en el ámbito petrolero. Déjenme compartirles que la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador se preparaba para recibir la semana entrante a un grupo de 11 empresarios que venían de Bélgica a tener y a buscar hacer negocios con los exportadores bananeros ecuatorianos. ¿Y qué pasó? Ayer nos cancelaron, indicándonos que tan pronto se dio el estado de excepción en Guayas, decidieron que no venían y cancelaron el estar acá. Solamente a guisa de ejemplo, eso es lo que está ocurriendo en el país. Exacto. Eduardo, yo tengo una... Pero, sí, termina, que falta la contestación de Raúl. Raúl, por favor, para Enrique. 9:46. Sí. Mire, la producción ahora es 20 millones de pies cúbicos por día. Ha caído de 50, como usted dijo, de hace unos años. Pero la razón de esa no es de que no haya gas. La razón de eso, en gran parte, es porque no se ha hecho nada pues en Amistad. No se han perforado pozos en los últimos 6, 8 años. ¿Ya? Incluso no se han reparado pozos que requieren, digamos, repararse, ¿no? Entonces, yo no creo que ha habido mucha agilidad en levantar Amistad, ¿ok? Por otro lado, lo más importante que Amistad, en este proyecto de Amistad, en esta licitación, se incluyen la necesidad de perforar 2 pozos exploratorios dentro del bloque, ¿ya? Esos pozos exploratorios van a ser en estructuras que ya se han detectado que pueden contener gas, ¿ya? Entonces es importantísimo que eso se mueva para comenzar a tener una mejor idea, ¿ya?, del potencial, si hay o no. Y ahí sí planificar, ¿ya?, cuánto es, abrir los mercados. Este gas, no solamente para las termoeléctricas,
Este gas debe de reemplazar mucho la parte vehicular. Nosotros tenemos una terminal de Guayaquil donde están 70% posiblemente vienen de todos los carros pesados del Ecuador. ¿Se imaginan ustedes ahí estando solamente a 30 o 40 kilómetros? La posición de amistad de estos bloques es envidiable, porque está cerquita del mercado más grande que es Guayaquil, para reemplazar gas. Tal vez hacer una planta de Buria con gas para reducir los costos. O sea, la necesidad es imperiosa, pero no veo ninguna actividad que vaya dirigida a cómo atraer esa inversión, que no se la puede hacer nadie en Ecuador. Incluso la compañía que está en Ecuador no entran en el negocio de riesgo. Aquí hay riesgo. Amistad de $500 millones esta licitación, ¿ok? No son 100 millones. Wow. Y Raúl, 2 pozos exploratorios, ¿ok? Ok, Raúl, Eduardo, mis compañeros Javier, Luisa, Jaime, Enrique, vamos a pagar el corte, el último. Nos quedan unos 5 minutos de regreso para hacer un diagnóstico final, para hacer una conclusión y terminar con el diálogo en esta interesantísima conversación, en este foro que hemos tenido con Eduardo Salgado y con Raúl Ortiz respecto al tema petrolero, que nos hace solamente estremecer por un tema. El Estado ecuatoriano, y sobre todo en petróleos, no hace nada, no se mueve, no reacciona. ¿Será porque tiene que dejar las cosas como están porque conviene o sencillamente por negligencia? No lo sabemos. Vamos a regresar con las menciones publicitarias. Regresamos con las menciones publicitarias después del corte y la conclusión final. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Con la fibra óptica de CNT, eres una bala. Este plan trae todo lo que necesitas. Hipervelocidad con 100 megas, llamadas ilimitadas a los números fijos CNT, seguridad con el antivirus y control parental, y acceso a todas las series y películas de CNT Play. Pídelo por $24,74 más impuestos en nuestras agencias o al 1-800-100-100. Precio promocional por un año. Revisa términos y condiciones en cnt.com.es. Vive en Urbanización Veranera, donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la avenida León Febres Cordero, vía a la Aurora San Borondón. Somos una urbanización con diseños modernos de casa, en donde priorizamos la seguridad, confort y todo lo que tu familia necesita para ser feliz. Ven, florece en Veranera. Reserva con tan solo $2,000. Contáctanos al 096-8775-982. Transformar para bien la vida de miles de familias guayasenses. Es lo que hemos hecho con las misiones humanitarias. Prefectura del Guayas, a través de alianzas estratégicas, continúa beneficiando con cirugías gratuitas para patologías como ortopedia, cataratas, hernias umbilicales, labios y paladar fisurado. Son más de 3.700 obras y servicios para Guayas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas. Disfruta del aroma inigualable y las propiedades medicinales del aceite esencial de palo santo de Agrogallo, aplicándolo como repelente natural y cicatrizante sobre tu piel y la de toda tu familia. Es el único aceite esencial que se extrae de la semilla de palo santo, evitando la tala de estos árboles sagrados, respetando la naturaleza. Encuentra el aceite esencial de semilla de palo santo de Agrogallo en mi comisariato y síguenos en Instagram para más información en @agrogallo. Agrogallo, salud y belleza 100% natural. Todas las personas que usen su Mastercard Debit de Banco Guayaquil podrán participar por viajes para ir a los mejores partidos de la semifinal y a la gran final de la UEFA Champions League. Consume con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil y participa registrándote en viajalauefachampionsleague.com. Son 5 ganadores más un acompañante cada uno. Y si aún no tienes tu Mastercard, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Banco Guayaquil. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Perfectamente. Nos quedan 9 minutos. 5 minutos, 6 minutos
y tenemos que pagar el próximo corte. Solamente abrimos espacio en las menciones publicitarias. Sí, vive usted en la organización Veranera, donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la avenida León Férez Cordero, vía la Aurora San Borondón. Somos una urbanización con diseños modernos de casa en donde priorizamos la seguridad, confort y todo lo que tu familia necesita para ser feliz. Ven, florece en Veranera. Reserva con tan solo $2,000. Contáctanos al 0968 77 59 82. Repítalo. 0968 77 59 82. Veranera. Muy bien. Estamos en la parte final del programa. Yo quisiera que cada uno de nosotros diera su impresión. Comencemos por Raúl. Brevemente, Raúl, con mi pregunta. Tuvimos preguntas todos, pero tu conclusión, Raúl, su conclusión respecto a lo que hemos hablado hoy día. ¿Qué hay que hacer y qué deberíamos hacer en breve? Mi conclusión es de que se necesita una planificación estratégica, ¿ya? Para, con una meta, reemplazar un gran porcentaje de combustibles de derivados de petróleo con gas natural. Esa debe ser la meta. Amistad es una parte, ¿ya? Pero ahora lo que está ocurriendo, ya se necesita lo más pronto aumentar la producción para alimentar Machala, para no seguir quemando diésel. Y por otro lado, hay otra termoeléctrica que es la que llaman de ciclo combinado, que va a ser con gas natural, ¿ya? Entonces el gas natural va a ser difícil la decisión de firmar un contrato por 25, 30 años de gas natural de miles de millones de dólares cuando no hemos explorado pues los campos. ¿Qué tal si en esos pozos hay suficiente gas para la de ciclo combinado? ¿Correcto? ¿Ya? Okay. Entonces eso hay que evaluar antes de comprometerse a esos enormes compromisos del país con eso. Entonces se necesita una planificación, se necesita un cambio de rumbo y se necesita un liderazgo que avance ese proyecto, ¿no? De una forma ordenada y business-like. Ok, Javier Segarra, ¿algún comentario? Tan sencillo como este, parece que los intereses de unos cuantos están por encima de los intereses de los ecuatorianos. ¿Qué dice Luis Alganillo? Bueno, había yo formulado una pregunta y era ¿cuánto petróleo le queda al Ecuador? Ya sea para ir por el camino de siempre que le cuesta tanto a nuestro país, que es la importación de derivados, versus el poder explotar el gas que está enterrado y que hasta ahora no ha habido esa mano dura y esa voluntad de parte de los últimos gobernantes de poder hacerlo. Raúl, por favor, Raúl. Estimado Raúl. Sí. Usted me dice cuánto hay de petróleo o de ¿Cuánto gas, le queda de petróleo al Ecuador? Mira, no le queda mucho, ¿ya? En los últimos 20 años nos hemos comido el 75% de las reservas probadas y no las hemos reemplazado en gran parte. Se ha reemplazado un poquito, ¿ya? O sea que nos queda en reservas probadas petróleo solamente para 6 años, ¿ya? En reservas probadas al ritmo actual. Como si la producción baja, durará más, ¿ya? Pero es urgente, ¿no? Rellenar el vaso que nos hemos tomado, ¿correcto? Pero para eso se necesitan las inversiones, se necesita traer las cosas, se necesita un plan estratégico, pero estamos desincentivando, discúlpalo. Por favor, Eduardo Salgado, ¿algo que comentar al final? Bueno, ahora, luego de la Semana Santa, uno se pone a pensar hacia dónde va el país y qué país queremos o qué país tenemos. Entonces, tenemos que tener un país que crezca, que dé empleo, que genere empleo. 34% de la población tiene empleo adecuado, 60% o más inadecuado. Entonces, evidentemente, no es solo el problema de la inseguridad, sino que es la falta de empleo y oportunidades de gente que se está yendo fuera, jóvenes que los necesitamos aquí. Y hasta los más experimentados estamos pensando, bueno, ¿hacia dónde vamos? Pero rápidamente yo leo a gente como Goldman Sachs y JP Morgan. Ellos dicen que este año no vamos a crecer a más del 2,5%. Y claro, tú sabes que el PIB se compone o crece por el consumo, la diferencia entre exportaciones e importaciones, el gasto público, etcétera, y ninguna de esas variables, excepto el consumo, que no es tan bueno, está subiendo. Y por otro lado, veo aquí lo de la Asociación de Bancos, que mandan un informe. Las tasas de interés a nivel internacional son de locos. El prime, que nunca he visto en mis
qué sé yo, 30 años de experiencia, 7,75% de Prime. Ahora hay una SOFR que reemplazó a la LIBOR. No me pregunte, por favor, qué significa, porque estos se inventan cosas los banqueros, ¿no? SOFR, 30 días 4,53%, 90 días 4,31%, 180 días 3,72%. La CFN capta ese dinero. Entonces, ¿cómo puede pasarle a los bancos a ese costo sin ningún recargo? Ni siquiera puede. Entonces, lo que quiero decir es, aquí hay oportunidades para hacer una mejor política monetaria. La gente tiene efectivo en sus casas. Eso dice Fausto Ortiz en su artículo. En vez de ser al revés, que tengan el efectivo en la banca con depósitos para que haya más liquidez y haya más crecimiento económico. Jaime Velázquez, con tu conclusión final, nos quedan un minuto. Siempre los intereses políticos e intereses económicos están por encima del bien común, que es el Enrique Ecuador. San Martín, concluyendo. No hay liderazgo y los líderes políticos en estos momentos están a la baja. Así que, como no hay liderazgo en el país, estamos como estamos. Queridos amigos, durante 47 minutos, Eduardo Salgado, Raúl Ortiz, Javier Segarra Torres, Luis Salgadillo, Ramiro Cepeda Alvarado, Enrique Bolo San Martín, Jaime Velázquez, quien les habla, Eduardo Mendoza Paladines, hemos querido darles un sight, es decir, que puedan tener una visión, y es una metáfora, porque si nos ven y nos escuchan, respecto al tema del gas y del petróleo. Ofrezco que en los próximos 15 días voy a enviarle esta entrevista al ministro para que la vea, ojalá nos pueda dar una entrevista y pueda concursar con nosotros, porque es un hombre en el que tengo creo que es un hombre serio y conoce, para que nos pueda escuchar. Aquí no se trata de imponer, sino lo que terminó diciendo Javier Segarra y Enrique San Martín, se trata de que el bien común sea el que esté primero y no los intereses de nadie. Con ello nos despedimos, un abrazo, nos topamos 2:30 en el segunda emisión del Diálogo y a las 5:30 en el Diálogo de la tarde. Yo hoy no los podré acompañar porque tengo la enorme satisfacción hoy día de graduar a mi hija Valentina, a mi segunda hija de colega. Es periodista profesional, es licenciada en comunicación, cuarta periodista de la familia, línea que inició mi abuelo de Monter Paladines Polo, que fue el primer periodista profesional de la familia, no académico. Yo soy el primer periodista profesional académico. Rafaela Mendoza, mi hija, es periodista profesional académica y ahora, es licenciada en Ciencias de la Información académica y ahora va a ser Valentina. No voy a poder acompañarlos en la tarde, voy a su graduación, pero con el favor de Dios está Luisa, está Mauricio, está Silvia y Leonidas Castro, quienes los van a acompañar esta tarde. Mi querido Eduardo, muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Nos topamos. Y Jaime Velázquez, nos topamos mañana, Dios mediante. Abrazos. En I99